Berlin. An extraordinary decade began with the building of a wall to divide the world in two. It separated the part of the world controlled by the rich from the part of the world controlled by the poor. That's how it was presented on the Spanish news. El dirigente soviético hizo su aparición acompañado de numerosos secuaces, entre ellos el jefe de Alemania Oriental Ulbricht y el llamado general Hoffmann, además de los correspondientes y abundantes guardaespaldas. On the west coast of the United States, the young were discovering other worlds far from the wall. To make the trip, all you needed was a drop of a new product, lysergic acid. With LSD, cannabis, and revulsion at the American attack on Vietnam, the hippie movement was born. News of this ideal world of peace and love penetrated Spanish defenses in a trivialized and curious form. Los hippies han declarado la guerra a las obligaciones sociales y al jabón y se recrean con los ruidos de las músicas de moda. Hasta las ratas están encantadas con esta existencia primitiva. Of course, Spain took no part in the counterculture. The most radical thing done in Spain was to manufacture cigarette papers with psychedelic pictures on them, for export only. In Spain, the big news was Franco's hunting accident. People struggled to get by from one day to the next and to save for a scooter or cheap car. The most underprivileged went to work in Frankfurt or Dusseldorf. Opponents of Franco met in Munich to prepare for the future of a democratic Spain. The Basque separatist organization ETA was getting known when Marilyn Monroe suicided from a barbiturate overdose. The West had lost a legend, but the older generation still had their own. Jorge Negrete, Bone de San Pedro, and Antonio Machín. Si te quieres por el pico divertir, cómete un cucurruchito de maní. Spain had been kept in the dark. People knew only that a Russian called Gagarin had been hurled heavenwards in a capsule and that they were expecting their 10 millionth tourist. The most with it had heard of Bill Haley and Elvis Presley, but not many people were interested in a group of English lads who were beginning to make a big noise in the music world. Front doors will lock, but the side will crack. But all that was far away, on the other side of the border. And in the mid-60s, the word border was a serious one. Tenía entonces una novia con la cual me casé que era inglesa y me traía todos los discos de Inglaterra, ¿no?
So young and you're so old. Apart from Paul Anka and Renato Carosone, it was very difficult to find foreign music. El Duo Dinamico were much better known than the Beatles. But you and I, we will be as free. Recuerdo que se hizo una votación a nivel nacional de toda España, tenía que votar toda España, a ver en aquel momento la juventud quién prefería, o si al dúo dinámico que ya llevaba unos años, o a los Beatles que llegaban con nuevos tipos, más jóvenes, con melenas, con nuevos ritmos. Y es el viento el que se va, el árbol siempre se queda. Y es el viento el que se va. Mi amor era como el árbol, tan fuerte te lo brindé. Tu amor era como el viento y como vino. Y mira, se me pone la carne de gallina, porque Tomás Martín Blanco, que era el que hizo aquel programa, dijo: esta semana no ha podido llegar el cartero a la emisora. Ha tenido que venir un tren y se oía chachas, chachas, chachas. Dice, ha sido tal la avalancha de votos que se ha recibido a favor del dúo dinámico, creo recordar que eran 14.173 votos contra 8.000 y pico que recibieron los Beatles. Aquello fue una locura para toda España. Beyond simple economic problems were those that can be called political. The regime feared the effect of television on morals. It barely accepted the presence of foreign tourists and declared itself a torchbearer for the strictest Catholic faith. So naturally, it did not look kindly on the arrival of pop and rock in Spain. To forestall that, it tried to set up obstacles of all kinds. Te puedo contar que yo traje a Bill Haley y sus Comets, que eran los creadores del rock and roll, el rock alrededor del reloj y todo lo demás. Los anuncié en el Palacio de los Deportes, que contraté a mi riesgo. Los tuve en el gran show de las 2 en Radio Barcelona, gustaron horrores, aquello estuvo fabuloso. Esa noche se llenó el Palacio de los Deportes, la gente empezó a bailar, entonces entró la policía, dio una carga, me quisieron suspender aquello, estuvimos negociando, por fin seguimos, pedí al público que se estuviese lo más tranquilo que pudiera, no hubo modo y finalmente me suspendieron como una hora antes de terminar la función, y además me prohibieron las actuaciones siguientes, con lo cual de ahí perdí un montón de dinero y además quedamos de una manera absurda ante los ojos del mundo, ¿no? 1, 2, 1, 2, 3, 4. The limits of tolerance were pushed in the matinees, especially the Sunday shows, where most of the Spanish musicians got their start. Jo recordo els Huracans, els Protons, els Àngels Negres, els Cinxics, molts més, el Diapason, una quantitat gran de conjunts. Crec que tots eren músics de bandes dels pobles que s'ajuntaven entre 4 o 5, feien un grup i com tots sabien tocar molts instruments i a més cantaven. Porque en aquella época además eso de estar en un conjunto y tener hasta un uniforme, te hablo de lo que más o menos te he dicho anteriormente, el 65, pues eso fardaba mucho, y eso de estar en un conjunto y la guitarra eléctrica y el pelo largo y tal, no solamente lo utilizábamos como un revulsivo para contrarrestar y atacar a todo lo que la disciplina a la que estábamos sometidos, ¿no?, de alguna manera, sino para conseguir a lo mejor chicas. I tots aquests grups tenien unes rivalitats enormes i feien unes actuacions, s'ajuntaven per actuar els diumenges per al matí, feien unes matinals molt bones, i s'ajuntaven i actuaven en el teatre Apolo, ja desaparegut, Teatre Rusafa també desaparegut, la Bolera de la Joma, que estava en la Gran Via Germanies, que ara que és un garatge. The earliest pop and rock crazes came from the matinees and local festivals in Valencia, with newcomers such as Nino Bravo and Bruno Lomas. Y te pusiste galas de mujer, rojos los labios te pintaste tú, y con zapatitos de tacón. Eras un sueño hecho realidad y yo me enamoré de ti.
Singers such as Miki or Miguel Rios emerged from the matinees at the Prife Circus in Madrid. But as this new music and the Interior Ministry were not on very good terms, these concerts sometimes ended in arrests, or so the official news bulletin put it. La algarabía de gritos y jaleos es ensordecedora. Pero los excesos son siempre censurables. Allí donde le llevan conducido, se encontrará en compensación silencio y soledad. Una vez me cogió un gris, me cogió por aquí, yo que pesaba poco y tan pequeñaja. ¿Y tú dónde vas? Digo, a mí no me toques, que yo no he hecho nada, a mí no me toques. Bueno, pero estás aquí vendiendo jaleo. Digo, pues claro, si nos gustan mucho, ¿por qué no vamos a meter jaleo? Pero nosaltres al vent, la cara al vent. The singer-songwriters known as protest singers didn't have much better luck. Young artists such as Ramon, Pi de la Serra or Serrat sometimes performed under very difficult conditions. I tots plens de nit. Dintre de la professió hi havia diversos cantants que sempre tenien el problema de que quan cantaven venia la policia i s'estomacava amb ells i els que estaven al costat. The few disco clubs were for adults, and the local balls or village dances were out of favour. The only way to listen to music, to dance, to meet girls or boys, was to hold parties in private houses, rave-ups, known as guateques. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito. Cuando no había forma de tener tocadiscos, hubo quien pensó, y nosotros uno de ellos, pues vamos a alquilarlos, a dar un servicio. Y alquilábamos tocadiscos. Entonces lo más difícil era conseguir la casa, era donde había más problemas. Después otro buscaba la música, el tocadiscos, porque claro, normalmente no todos tenían tocadiscos, había que buscar el tocadiscos, y la bebida, pero la bebida era Coca-Cola y nada más. Y alquilaban un tocadiscos, ¿qué valían? Al principio 50 pesetas con discos incluidos, después se llegaban a cobrar hasta 75 y 100 pesetas. Y desde el poble, pues nada, en el tocata y kilómetros, en autobús o tranvías o con fuera. Nosotros anaven. Porque los padres estaban ahí en la puerta, a medida que íbamos entrando, mirando a ver los pelos que llevábamos cada uno, las chicas cómo iban, y claro, el guateque era con la luz encendida. Hacemos un guateque. Every limbo boy and girl, all around the limbo world, gonna do the limbo rock, all around the limbo clock. Y la cena nuevamente, pues eso, era la risa, pero nuevamente se voy a hacer la Celestina del guateque. Entonces cuando te quería ligar a alguna tía, pues era ir a por la fea, se lo contaba, te confesabas, me gusta esta, entonces la fea hablaba con ella, y la fea sempre solia hacer el contacto para ligar. I mos passàvem la vespre del diumenge sentint discos i... A l'hora de ballar ja saps lo típic, escolsets i res d'arrimar, vamos, això era ja prohibitivo total. No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira el mundo, gira nello Ballàvem agarrat, tipus palanca, no? Que les xatis antes de posar en la palanca, si això se diu agarrat, vale, pues que ballàvem agarrat també. I les nenes es feien el que es podia, no? Sempre que d'amagades de la gent gran. Lo normal que cuando llegaba el agarrado, pues tú intentabas arrimarte todo lo posible. Y la pelea era eso, tú arrimarte y la tía separarse, ¿no? Pues se separaban así, se separaban como podían, ¿no? Unas las más duras ya plantaban el codo así, pero claro, ya sabías que no tienes que bailar. Pues en aquell moment se tenia molt en compte el no deixar-te ficar mà o posar mà, perquè podies passar perfectament per la fresca de la pandilla, aquella que
que bueno, que se pega el lote, vamos, en un guateque. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Te fuiste buena al pensar que a ti te amaba ya. Iba ganando terreno y las chicas pues iban retrocediendo. Por lo general, cuando tenías mucho terreno ganado, pues aparecía el padre o la madre y se acababa ya. De repente alguien apagaba la luz, la mamá venía enseguida rápidamente y la encendía, estábamos muy vigilados. O se quedaba la madre, la chica o la abuela, y allí estaba todo el rato la abuela, que no dia res, però allí estava mirant-nos que, bueno, això és un tall que no me veas. Ni llum apagada ni res. But in Spain, as always, the news arrived late. La gente de la calle yo creo que no conocía realmente a los Beatles. El sentien, però no més que altres. Vamos, que quan ficaven un disco en la ràdio te podies morir de gust, perquè, claro, estaves ahí, ja no fes altra cosa, només que atendre les Beatles i, des de luego, documentar-te bé de com les dient i de tot, perquè, clar, la conversació després era sobre el tema i tenies que estar documentat, perquè si no es perdia gràcia a la cosa. Entonces, efectivamente, se conocía a nivel de la juventud. Los demás confundían los nombres y no los reconocían, pero sí, yo creo que sí que eran famosos, porque eran además muy polémicos. Habían salido a la televisión, nos los habían enseñado como esos bichos raros que vienen de Inglaterra, ¿no? Los que están en Inglaterra. Entonces la gente los conocía. Per mi era tot. Per mi els Beatles van ser els que me posaren en la moguda esta de la música. Jo entonces, pues, la música pues, no m'atreia molt. Les cançons del Jorge Negrete o tot el més modern que te podies encontrar era los Shadows. I los Shadows tampoc eren cançons més comercials, ja sonant pues, en un estil prou actual, però que no acabava de ser. I quan ja vaig sentir els Beatles, jo em vaig flipar moltíssim. Me marqué, una meta de que yo tenía que traer a los Beatles a España. No soy digno de ti. It wasn't easy to get the Beatles to this benighted Spain, where people had to hold down more than one job just to survive. But businessman Francisco Bermúdez was determined. He pestered Brian Epstein, the Beatles manager, until one day Epstein invited him to London. Los Beatles, me dijo así, son tuyos. Me dio la mano y yo sabía que el negocio estaba hecho. The Beatles were really coming. Bermúdez paid $1 million pesetas for 2 concerts. All up, it cost him about 3 million pesetas. Bermúdez organized concerts in Madrid and Barcelona, both in famous bullrings. Both were to be compared by Torre Bruno, with Los Pequeñiques, Los Sirex, and others as support groups. But the government still hadn't issued a license. El ministro, que era un hombre, pues, francamente, yo lo veía así en ese momento, demasiado severo, ¿no? Y no quería que vinieran los Beatles. A partir dels Beatles, pues, en la joventut, no tots, però uns quants sí, ens començàvem a deixar-se el monyo llarg y a cambiar les vivències. No es que tuviéramos que hacer todo lo que hacían ellos, pero era un poco donde tú te refugiabas cuando la gente no te entendía. Era, digamos, el fenómeno generalizado en la que comulgabas con la juventud de todo el mundo. Botins, pantalones acampanats y moño llarg. Y los abuelos nos dien de todo. Entonces, el llevar el pelo largo siempre no era un fenómeno local o familiar o regional, sino un fenómeno mundial. Y eso da mucho, ¿eh? Eso da mucha fuerza, ¿no?, a la hora de argumentar algo. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás?
June 1965, the governor of Barcelona was Antonio Ibáñez Freire, an open-minded man. He told the government minister that the Beatles were well regarded by the British royal family and were known around the world, and that banning them would make Spain look ridiculous. Y entonces el ministro, por lo visto, lo pensó mejor y ese mismo día dio la orden a la Dirección General de Seguridad, entonces así se llamaba, de que me dieran el permiso. Entonces me dieron el permiso con 7 días. The Beatles were coming, but now the problem for teenagers was to persuade their parents to let them go to the concert. Y ha habido nuestras trifulcas en casa, ¿no?, por los pelos largos, etcétera, y entonces es una cosa bastante importante que mis padres, digamos, asimilen que la cultura esa es nuestra cultura. Mis padres estaban frenéticos, claro que no les gustaba, además eran unos padres muy tradicionales, ahora ya no lo son tanto, claro, a la fuerza ahorcan, pero entonces sí, y que fuera una niñita de 14 años, porque era una niñita, además tenía un aspecto muy poco mayor, pues les parecía horrible. En un cotxe vell i destartalat que no sabíem si aplegaria, i 4 amics del poble. Thousands of young people travelled to Madrid or Barcelona after saving the enormous sum of 75 pesetas for the cheapest ticket. Meanwhile, the Beatles were flying in. At Madrid's Barajas airport, a small group of fans was waiting for them. Me llegó una llamada telefónica de un departamento estatal español para decirle que por favor no mandara autocares a Barajas, no por el problema civil, sino por el problema que se podía crear en Barajas. En aquella época el aeropuerto era muy pequeño, tenía una gran problemática, y 3.000 jóvenes vociferantes podían crear un auténtico caos en el aeropuerto. Yo lo comprendí y rompí ese compromiso con los seguidores de los Beatles para ir a Barajas, pero no pude evitar que muchos fueran por sus propios medios. El aeropuerto parecía que iba a haber, que había una guerra, ¿sabes? Porque estaba tomado, vamos, militarmente, policialmente, estaba tomado todo el aeropuerto. Desde las torretas, fue una cosa impresionante, ¿no? Y entonces ellos, pues eso, pues la verdad es que lo tomaron un poco a risa. Y dicen, ¿no, esto qué es? Cuando Ringo se paró a dar un autógrafo a un fan, no sé si era un azafato de Iberia, no sé qué, y entonces se quedó atrasado con relación a los demás del grupo. Entonces pasaron todos los Beatles, pasaron los guardaespaldas, y al final ya venía Ringo. Y ya el policía cerró el paso, dijo, ya no viene nadie más. Y al llegar Ringo al policía, quiso pasar, y entonces el policía se volvió, vio un tío joven, vestido normalmente, con pelo largo, y dice, nada, este se ha colado. Sacó la porra, se fue a por él, menos mal que veníamos Roberto, yo y alguien más, y pudimos pararle al policía, si no, lo brean al pobre hombre. Una cara puso de susto el pobre Ringo, que para qué las penas. The trouble between fans and police went beyond the airport. Unable to get there, many fans went to wait at the Beatles hotel. There were also hundreds of journalists. Just one, José Luis Álvarez, got a private interview with the Beatles for the magazine Fonorama. Tuvieron que reforzar fuerzas de orden público que se tuvieron que poner por fuera porque era tanta la presión de la gente que quería entrar en el hotel para verlos e incluso tocarlos y todas estas cosas. Llegamos al hotel, llegamos a la recepción, y queríamos ver a los Beatles. ¡Ja, qué risa! Y aquel y aquel. Estaba el hall lleno de periodistas, estaba toda la prensa. Estuvieron a punto de estallar los cristales de los escaparates exteriores del hotel. Y a mí usted que me ha dicho Frankenstein que venga y que si hay una pega, hable usted con él.
que está en el teléfono, creo que era el 214 o el 2, no cuánto, y empieza al lado de, muy cerca de ellos. En efecto, el hombre ya perdió tan seguridad con el número clave de Brian Epstein llamó, sí, que suba. Yo recuerdo que a esta gente había que sacarla por la puerta falsa, por la puerta de servicio, que a veces también estaba tomada, lo que pasa es que con más sigilo, e incluso disfrazados. Yo recuerdo que se disfrazaron un día, era gente muy bromista, me refiero a los Beatles, ¿no? Era gente muy bromista y se disfrazaron un día con bigotes y barbas y tal para poder salir del hotel de incógnito, aunque no lo conseguían nunca, claro. Hubo muchos problemas para llegar a la plaza, había gente con entradas, según me enteré luego, y gente que yo me di cuenta allí, de que ni siquiera habían podido entrar en la plaza, que antes ya había una serie de policías, cordones, más o menos oficialmente, pero reales. Para mí aquello era una aventura, ¿cómo te podría explicar? Yo creo que era la primera vez, no creo, estoy segura que era la primera vez que salía sola de noche, por eso me parece más de noche todavía de lo que fue, empezaba a las 8, pero bueno. La primera vez, sola con mi hermano, que no era como un adulto propiamente dicho, ¿no? Y mandaron 3 compañías, 2 compañías de caballería, bueno, como dijo muy bien un periodista entonces, que con un guardia más hubiéramos tomado Gibraltar. Entonces todo aquel joven que fuera al concierto con unas fachas un poco raras, ese no entraba. Maybe because the concert began too early, at 8 p.m, or because of the atmosphere of fear created by the police. That night, the Boring of Las Ventas wasn't full, but these newsreel pictures didn't show the real number of fans. La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno. Fuera habían fácil 6.000 jóvenes que no pudieron entrar, porque no los dejaron. 6.000 fáciles. Eso es mucha gente, Se oía desde dentro, cuando actuamos nosotros, casi más el follón que armaba la gente que estaba fuera de la plaza que los que organizaban dentro de nosotros. Que el mundo de los mayores me parecía que se estaba deshaciendo, que se estaba rompiendo y que estaba viniendo un mundo nuevo, que era el mío, que era mi gente y que eran esos que estaban allí, que por primera vez los veía en masas. La gente yeye, podemos decir. Sí, pues flequillo. Yo desde luego tenía el pelo bastante más corto que ahora, obviamente, ¿no? Pero también había gente mayor, quiero decir, gente que le gustaba ya los Beatles, ¿no? Que habían oído canciones y que decían, joder, estos tíos son buenos, ¿no? En general éramos más gente de menos de 20 años, ¿no? Pero al contrario que cuando vino, por ejemplo, Paul McCartney en noviembre del 89, que había de todo, gente de 40, de 30 y de menos, allí no, allí era en general pues hasta 20 y ya un poco menos, pero también había de más de 20, ¿no? Y lo que pasa es que no tenía ese contacto con esa gente, entonces llegar allí fue como entrar, zambullirme en mi generación. También veía a esa gente de edad con cara de no comprender nada, también veías. Y veías a policías mover el pie y al capitán mirarle como diciendo, ¿qué hace? Y policía quedarse quieto, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Había cosas muy curiosas, ¿no? Junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas y señores con barba, representantes del servicio doméstico y muchachas nerviosas de las llamadas fans. Y en el estribo de la barrera, la familia completa con el nene. The Beatles were only going to play for 45 minutes. So Francisco Bermúdez, the promoter, put on a support act with Michel, Los Pequeñiques and other groups. The compere was Rocco Torrebruno. Me confiaron un toro importante para torear y yo me lo he toreado. El toro no eran los Beatles, era el público. Un público que venía a ver a los Beatles y que querían ver a los Beatles.
La primera parte tocaron muchos músicos, hubo, fíjate, estaba Juan Carlos y su banda, los Rustic, los Martin Brothers, Trinidad. Para nosotros era un honor súper sensacional, además para nosotros ya empezaban a ser unos dioses, efectivamente, y verlos de cerca pues era sensacional. El público ya sabía que tenía que tragarse o verse o aplaudir una primera parte que aplaudió, en serio bien. Yo recuerdo que tenía una impaciencia horrorosa, estaba harta y aburrida deseando que salieran los Beatles. Tengo este gran honor de presentaros a lo que estáis esperando todos. Os aviso solamente, es un advertimento, que es, harán solo 45 minutos, no más, o sea que no hay que pedir más. Gozar de estos 45 minutos y aquí están los Beatles. No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente. He aquí un fragmento de su actuación y algunas fases de la reacción del público. Los Beatles aquí. Ni los veías, ni los oías bien, ni nada, ¿no? Pero tenía esa magia del vivo y del directo, ¿no? Y de estar allí. Pero quiero decir que era como un sueño, entonces claro, ¿qué nos importa? Aunque nos hubiera costado 10 veces más, daba lo mismo, o sea, el precio no hay nada, da lo mismo. Pues para nosotros los que empezábamos recién en el mundo de la música o queríamos empezar, pues aquello era, pues fíjate, como ver realmente pues a unos dioses. Recuerdo que llevaban un amplificador, un baffle de Vox, con un amplificador de 100 vatios cada uno. Y yo estoy seguro que los que estábamos allí nos daba lo mismo, quiero decir, no le dábamos demasiada importancia si sonaba mejor o peor, o si... creo que eso no era la magia de estar viéndoles. Pero sinceramente en directo no eran tan buenos como el disco. Y la verdad es que el sonido era distorsionado al máximo. O sea, sonaba muy distorsionado. For the audience, for the teenagers who'd managed to get in, the quality of the sound simply didn't matter. The Beatles themselves were really there, in the flesh. It wasn't a dream. Los Beatles venían con la aureola de que las chicas se desmayaban y que gritaban y que lloraban. 2 files darrere de mi tenia una xiconeta rubieta, moníssima per cert, que podria tindre, no sé, 17, 18 anys, i es va fer sang en les gautes. Y bueno, y me acuerdo además que iba vestida a los Louis Vuitton en un vestidito con un talle por aquí, ¿no? Y un zapatito así planeta. Una falda azul marino como de gasa y una blusita blanca de las que ahora se llevan así cortitas o se han llevado este verano. Sí que me doni compte que tingui la sort d'estar junta a Wagner, per exemple, Luis Folledo, que era el boxeador de moda en aquella època. Davant de mi 2 files tenia Karina, que pujava la cadira i s'estirava els pèls com si fora una fan incondicional dels Beatles, sinó un artista. Me caí o algo pasó raro que de repente me vi debajo del asiento, como una fan ahí gritando, medio llorando. Las órdenes eran de que a cada uno que se levantaba, por ejemplo, entusiasmado, lo llevaban a un camión de un autocar y los metían ahí, ya no los dejaban escuchar los Beatles. Los llevaron luego a todos como a 300 y no menos, porque iban 3 o 4 autocares o 5, ¿no? Que los llevaron a la Dirección General de Seguridad. Y los muchachos no habían hecho nada. Fue exagerado. Yo creo que tocaban a un guardia por 2 espectadores. Algo así, salvaje. Bajamos por las escaleras del metro y había un túnel por ahí en ese metro, es un túnel bastante largo y da la vuelta a un recodo y tiene unas escaleras ahí otra vez. Y entonces dimos la vuelta a ese recodo y de repente vimos venir enfrente de toda la masa esta juvenil con pantalones de campana que daba la vuelta al recodo pacíficamente. Vimos venir una barra de grises
eran grises entonces, ¿verdad? Con las porras así, y empezaron a arrear a todo el mundo. Vamos, yo tuve una pelotera con uno de los capitanes, no con un capitán, sino con un guardia, que cogió el tío, dice, iba yo precisamente al escenario, ¿no? Por la parte de atrás. Y digo, mire usted, digo, yo soy el promotor, soy el director de todo esto, el que lleva los Beatles, ¿no? Dice, a mí me toca los cojones eso. Me dijo así, como te estoy diciendo, ¿no? Y bueno, usted le tocará los cojones, usted es un mal educado, con porra, con todo. Oiga, que le parto la cara. Me agarré, me callé, porque yo sabía que me la daba. O sea, en ese momento me daba. Con aquel concierto de los Beatles, de repente vi algo que me pareció totalmente injusto por parte de la autoridad, por parte del poder, digamos, por parte de la sociedad, de los mayores y de los que se supone que marcaban el orden, pues vi algo que me resultó completamente inaceptable, ¿no? The next day, July the 3rd, 1965, was the end of the Beatles' last European tour. At Barcelona's La Monumental Bullring, there were more spectators and fewer problems. But security procedures once again placed fans and journalists under siege. Pero fue una aventura bonita, a mí me encantó porque el día siguiente viajamos juntos en el mismo avión. Además, en vez de aterrizar en Barcelona, aterrizamos en el Prat, en el otro aeropuerto, porque los fans y las fans que estaban ahí era algo tremendo, ¿eh? Yo les regalé unas que le llamaban mucho la atención, unas monteras de estas de Toledo, ¿no? Eso les gustó muchísimo. Y entonces ellos en Barcelona aparecieron los cuatro, que quizá hayáis visto alguna vez una foto, los cuatro con la gorra o sea, con la montera, ¿no? Anaves un poquet en secret, diria. No podías dir que te agradaven els Beatles en aquell moment. Había mucha gente, la plaza de toros estaba completamente llena, no hubo ningún tipo de disturbios, fue absolutamente pacífico, por lo menos en Barcelona, però estava repleto. Hi havia de tot, hi havia de tot. Hi havia des de el pare amb la filla petita, la mare, el jovent, vull dir que no estava excessivament ple, estava bé. Tampoc van deixar que s'omplís molt. Llenó totalmente la plaza, se acabaron las entradas, pero es que no hubo esa represión. Y sobre todo gente joven, el 90% era gente joven con ganas de pasárselo bien. The Bullring was full to the gills and people were having a great time. But this newsreel footage was never broadcast. Perhaps by official order, it was archived, condemned to oblivion. In Barcelona, the support band was a Catalonian group with many fans, Los Sirex. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? No et diré que va ser una actuació més, però que per nosaltres va ser un halago que haguessin pensat en nosaltres per poder fer una actuació amb ells.
Però si ho penses fredament, potser el que va passar posteriorment i el que s'ha parlat posterior ha sigut més important del que verdaderament en aquella edat nosaltres pensàvem que passaria, no? No, compte que era una mica un repte, no? Perquè sabíem que s'havia oferit amb altres conjunts. I que altres conjunts, no sé si és que per prudència o per valor, no havien tingut ganes de fer-ho. Jo me recordo que en aquella data nosaltres fèiem doblete. Vam actuar a la plaça de Toros Monumental i quan vam acabar vam sortir disparats perquè tocàvem a un poble d'aquí a prop de Sant Baudili, de Barcelona. Era una oportunitat important, ja que els Beatles en aquella època no és que estiguéssim en el millor moment, era després de la gira, sembla que va ser l'última gira que vam fer, que ja feia anys que estàvem voltant por ahí, i aquí arribàvem una mica, llegaven los restos, no? I bueno, van dir, bueno, pot ser que és una bona oportunitat de cara a la propaganda. Jo me recordo una de les coses que em van xocar molt és quan van vindre ells. Nosaltres tocàvem, nosaltres i ells, amb el mateix equip, i era un equip que estava a la mateixa plaça, que eren aquelles bocines de ferro que n'hi havia antigues a les fires i etcètera, que estava a la plaça de Toros, i allà vam cantar tots. Aquella eixida en tromba, no com hi en els grups d'Espanya, que si uno provava la guitarra, si sonava, si no sonava. No, allí sonava tot. Vaig ser eixir i es començava tot a sonar y se va a crear un ambiente increíble. Digamos que era la primera vez que yo veía que un grupo en directo sonaba muy parecido a como sonaba en el disco. Es decir, por las columnas generales de sonorización salían las guitarras, las voces y la batería, y eso no era habitual. Jo penso que se va viure com un moment de llibertat, diria jo, no? No sé, era una sensació d'estar en un altre món, d'estar, diguem, vivint una altra història i que la gent estàvem allí com si estiguem a l'altre estranger, diria jo, estàvem en un altre puesto, ¿no? Yo salí consciente de que aquello era una cosa muy importante, de que no volvería a ver nada parecido o que no lo volvería a ver o que de momento no había visto nada que se asemejara a lo que acababa de ver. The next day, the newspapers wrote off the concerts as a complete failure. They claimed everything Spanish was better. What place did these long-haired English weirdos have in Spain? Dirty boys, insects, anti-musicians. The Beatles and their fans were accused of everything. I veies aquells quatre xiquets, podríem dir, no? Molt jovenets, que estaven molt nets, molt elegants, no? No anaven com parlava la premsa, no? La mateixa premsa contribuïa, diguem, a aquesta imatge deteriorada de que la gent era la degeneració de la raza, un poco, també els Beatles, no? The press, like the rest of society, slowly assimilated the new fashions and music. The very week of the concert, the last hardline government in Madrid fell. The technocrats were now in charge, mixing repression with small concessions to reform. In the music field, groups like Los Canarios, Los Brincos, and Los Angeles started to be heard. Concerts became more frequent. Radio and TV began to take an interest in pop-rock music. Little by little, as the beat sound gained acceptance, it lost its power to convulse and transform. New, more radical groups came to occupy the vanguard.